Se lo decía antes de la pasada para publicidad, el mercado del arte ha sido considerado tradicionalmente, bueno, pues un valor refugio, ¿no? Para invertir, sobre todo desde las grandes fortunas. Pero ahora la gestora Arts Gain Investments ha transformado este paradigma en una nueva realidad, bueno, pues para que esa inversión pueda llegar a los inversores profesionales, institucionales y sociedades de inversión, agrupándoles conjuntamente para aprovechar la capacidad económica de todos ellos. Vamos a hablar con Xavier Olivella. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es vuestra propuesta? ¿Qué es lo que habéis lanzado? Bueno, nosotros primero hemos conseguido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí en España por ser la primera gestora de fondos de inversión colectiva de tipo cerrado, dirigido, como decías tú, a inversores profesionales e institucionales, que lo que intenta es poder agrupar diferentes inversores y todos de forma conjunta y que puedan abarcar lo que hasta ahora hacían las grandes fortunas en España o en otros países. También la diferencia es que la mayor parte de coleccionistas privados, ya sean con mayor o menor riqueza, normalmente adquieren aquellas obras de arte a las que les gusta primero y segundo, normalmente compran pocas obras de arte. Aquí un poco la idea es crear un fondo de inversión donde digamos que el valor refugio es doble. Por un lado, la propia obra de arte es en sí mismo ya una garantía del valor de esa acción o participación que tienes del fondo. Y segundo, la diversificación del fondo. Los diferentes fondos de inversión que vamos a lanzar, todos ellos van a tener diversos estilos, diversos artistas de diversas épocas. De esta forma se diversifica el propio fondo, con lo cual da una prestación, una característica adicional de valor adicional al proyecto, ¿no? Y al fondo. Claro, como tú bien decías, tradicionalmente quienes han invertido, ¿no? en este mercado en obras de arte será pues gente o sectores muy especializados, ¿no? Con grandes fortunas, pero bueno, en definitiva había un valor refugio, ¿no? Porque esta serie de obras, bueno, pues lo hemos visto, ¿no? En las clásicas subastas de las grandes casas, pero vemos cómo esto también, bueno, pues se va trasladando y vosotros decidís hacer esta propuesta. Para un inversor profesional, institucional, para una sociedad de inversión, ¿cuál es el claim? ¿Cómo les atraéis? O cuál es, para salirse, ¿no? de su nicho natural y que entre y que mezcle su propio nicho de inversión tradicional con este nicho de inversión en arte. ¿Cómo tendría que ser esa rotación de estrategia para esos otros inversores? Bueno, creemos que esto es una inversión alternativa que permite diversificar no solo tanto el riesgo, sino también en los activos de la propia institución o del propio inversor profesional, ¿no? De hecho, una de las características principales de lo que estamos desarrollando es crear un vehículo de inversión. Es decir, igual que los demás fondos o acciones de empresas o de diferentes tipos tienen sus propios índices bursátiles o no bursátiles, nosotros hemos creado exactamente lo mismo. Hemos creado y estamos utilizando datos del mercado del arte, utilizando estadísticas propias y externas. Hemos creado también un algoritmo con la Universidad Politécnica de Cataluña para crear una valoración de los precios sobre las obras de arte que vayamos a adquirir y hacer un checking de si esos valores de compra van a ser los correctos. Y además vamos a dar de forma trimestral la valoración y la evolución de ese fondo o de esos fondos que vayamos creando en base a los índices del mercado, ¿no? Igual, lo que pasa es que la diferencia principal entre el mercado del arte y el índice bursátil es que quizás cada milisegundo puedes saber perfectamente cuál es el valor de una acción y el comportamiento y en segundos puedes ver la evolución de esos valores. En cambio, en el arte es más bien de forma trimestral. Pero aún así utilizamos, digamos, las variables y los tipos de índices más normales que digamos, que un inversor profesional o
o un financiero o una persona financiera pueda conocer, ¿no? Incluso, si quieres, te puedo mostrar algunos de los indicadores económicos Sí. con los que estamos trabajando. Yo creo primero es importante, por ejemplo, a ver si me deja compartir, no sé si estáis viendo la pantalla. Ups. ¿Sí? ¿Veis? Sí, ahí lo vemos. Exactamente, pues los indicadores económicos, yo creo que es muy importante saber, ahora estamos metidos más o menos en una crisis, quizás no es económica, es de otro tipo, pero también es muy interesante ver cómo es el comportamiento del mercado del arte en tiempos de crisis. Estos datos generados por Art Economics en 2019 muestran la variabilidad o la volatilidad de precios entre el cuarto trimestre de 2004 respecto al 18, y entonces podéis ver aquí que, digamos, los índices de arte es una variabilidad mucho más baja comparada con la mayor parte de los índices bursátiles, incluso que comparada con el petróleo o el oro, y simplemente superada por la libra esterlina, que en ese momento se mostró mucho más estable, ¿no? Como valor refugio también, si lo comparas con los índices de Morningstar más conocidos, pues prácticamente son cero o muy próximos a cero, es decir, que no hay una absoluta descorrelación con los índices bursátiles, quizás se aproximan más al CISDM, que es el índice más, digamos, típico de los hedge funds, quizás porque también trabajan a largo o a corto, y el arte a veces también trabaja en ese tipo de variabilidad. Y luego también es muy interesante ver como que, bueno, gente ya está preveyendo que va a haber un incremento de la inflación una vez superemos este periodo de COVID. Pues bueno, también Sí. vemos que el arte se convierte y rinde más que otros productos financieros cuando hay alta inflación. Con lo cual, podemos decir que el arte está bien definido en cuanto a indicadores económicos de su comportamiento, tanto en crisis como, y podemos demostrar que es realmente un valor refugio, como todos sabemos, ¿no? Luego, en cuanto a rentabilidades, pues bueno, varía mucho en función del estilo de arte y a cuántos años vista, pero podéis ver que a excepción de los grandes maestros, que son mucho más estables, también porque hay menos disponibilidad del producto en el mercado, pues la mayor parte del arte, tanto impresionista o moderno o contemporáneo, se mueve entre el 7 y el 13%, ¿no? Y luego, por terminar estos indicadores económicos, también mostraros que nosotros nos vamos a orientar también en nuestros fondos a los grandes artistas mundiales, y con compras de obras de arte por encima de los 100.000 euros o dólares, y que actualmente están dando rentabilidades de 2 dígitos. Esta es una comparativa entre Art Price 100, que es el índice, digamos, más estándar del mercado, en el mercado del arte, y que valora la evolución de los artistas, de los 100 artistas más importantes y globales del mundo respecto, en este caso, al índice 100 del SP500 de bursátiles, ¿no? Claro, te iba a preguntar precisamente por todo eso, ¿no? Por la volatilidad, que como hemos visto claramente, pues es menor, porque no estamos hablando de un Bitcoin, ¿no? Que es una pasada la volatilidad que tiene, sino que estamos hablando de piezas de arte, ¿no? Que quizás son más estables. Hemos visto también las rentabilidades que, bueno, se veían claramente en ese penúltimo fotograma. Y te quería preguntar, porque al final, bueno, si siempre cuando hablamos de inversión o hablamos de fondos necesitamos, por supuesto, asesoramiento, ¿no? Y alguien que nos ayude con la estrategia, me imagino que vosotros tenéis que tener un doble asesoramiento, porque habrá alguien o varias personas que os ayuden a elegir, a seleccionar. Tiene que haber ahí expertos y expertas en arte contemporáneo, en arte moderno. Me imagino que vosotros también, a su vez, estáis asesorados. Sí, sí, por supuesto. Aparte del propio conocimiento, tenemos una directora de arte
que tiene conocimientos del mercado contemporáneo y moderno desde hace años, y además tenemos, digamos, aparte de la dirección propia, tenemos asesores independientes que en función del artista o del estilo vamos a contactar para asesorarnos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en el arte es... si tú tienes 10 asesores distintos, probablemente vas a tener 10 asesores o 10 opiniones distintas. Entonces, por eso quisimos desarrollar un algoritmo que nos permitiera tener un juicio independiente de la valoración personal de cada uno. Aparte de esto, bueno, pues tenemos, digamos, también en nuestro equipo, digamos, externo, una serie de que, si me permites compartir, por ejemplo, este es básicamente el cómo funciona ArtsGain, ¿no? Es decir, definimos primero una estrategia de inversión y luego a medida que los inversores coinvierten, nosotros seleccionamos una serie de obras y colecciones de arte en base a esta estrategia. Como nosotros somos un pequeño equipo de gestión de la gestora y de los fondos, pero nos asociamos con diferentes partners, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, más específico de procedimientos internos, pues contamos con la colaboración de Solventis para gestionar la unidad de control, y tenemos nuestros partners para las auditorías, etcétera. Y luego en la parte más artística, pues contamos con Peritos de Arte, que es un reconocido y prestigioso empresa española digamos, en valoración arte, y luego, aparte del algoritmo con la UPC, pues bueno, vamos a registrar todas las obras de arte bajo blockchain para poder dar una seguridad de que el registro ha sido auténtico y que además la adquisición tiene la documentación que corresponda. Luego, una vez adquiridos y hechos todos los procesos de autentificación, de documentación, etcétera, también tenemos partners como Seed Spain, donde nos va a permitir gestionar de forma adecuada la custodia, ya bien en almacenes seguros o en exposiciones itinerantes que vayamos a dar a museos o instituciones culturales, ¿no? Una última cuestión, Xavier. Este fondo, bueno, vuestra propuesta, ¿no? También supone en gran parte una aproximación, ¿no?, a las tendencias de inversión colectiva que sí que vemos bueno, pues en un contexto quizá más internacional, que quizá en España pues todavía tiene recorrido, y bueno, también desde luego, además de potenciar el mercado del arte, pero bueno, es interesante esa propuesta hacia esas inversiones colectivas. Sí, correcto. Nosotros hemos, antes de lanzarnos a la piscina, digamos, hemos analizado muy bien el mercado y hemos visto que, digamos, que las grandes ciudades financieras como Hong Kong, Londres, Nueva York, Singapur, Luxemburgo, tienen fondos de arte. En el mercado hay muy poquitos, hay menos de una quincena, o más bien una docena de fondos de inversión en arte. Entonces nosotros vamos a intentar, digamos, tomar lo bueno y quitar lo malo, ¿no? Es decir, que dado que estamos en un país en el sur de Europa, pues podemos acercarnos más a ofrecer costes más bajos, a ser más lean en la gestión y en todo lo que es relativo a los procedimientos, valoraciones, etcétera, y poder ofrecer unas comisiones bajas comparativamente con esos fondos, y que además que puedan hacerlo, bueno, todo aquel que esté registrado como inversor profesional, sin importar si vaya a invertir 25.000 o 3 millones de euros, ¿no? Porque la mayor parte de esos fondos se rigen por grandes comisiones anuales y por unos tickets mínimos de 2 o 3 millones de dólares o de euros. Pues Xavier Olivella, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros.